Ignorancia. Estudio bíblico sobre la ignorancia. Ministerio El arte de servir. Suscríbete y comparte la palabra de Dios. Las leyes son frecuentemente transgredidas por aquellos que no saben de su existencia, y por lo tanto las ignoran. En estos casos, la infracción siempre se comete independientemente de algún desconocimiento presentado en el infractor de la ley. Así, pues, no es nada extraño que alguno afirme que no sabía que estaba violando una ley. Sin embargo, el infractor siempre debe recibir un castigo. Este concepto no es difícil de entender según el ordenamiento jurídico de nuestra sociedad. Sin embargo, cuando se trata de la ley de Dios, la gente tiende a mirar este asunto de manera diferente. Tal vez, no siempre saben que lo que están haciendo es algo malo, pero se sienten satisfechos de asumir que están haciendo todo bien. Se niegan a creer que nuestros pecados nos condenarán. La ignorancia, por lo tanto, es una excusa, pretexto, delante de Dios, como también es una excusa delante de las autoridades humanas. La ignorancia es felicidad. Probablemente todos hemos escuchado la frase, la ignorancia es felicidad. La idea se refiere a que es mejor no saber de los problemas que podrían aquejarnos. La ignorancia impediría al hombre el preocuparse por alguna condición desfavorable que le sobrevendrá. Entonces, él no tiene que esforzarse por prevenir. Por lo tanto, cuando se trata de violar la ley, ya sea la ley de Dios o la ley del hombre, la ignorancia es atractiva porque impide la conciencia de culpa y no requiere ningún acto de arrepentimiento o restitución. Cuando se trata este tema a la luz de la palabra de Dios, la idea de que la ignorancia es felicidad resulta totalmente falsa. Fijémonos en lo que dijo Dios a través del profeta Oseas. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. La destrucción del pueblo vino porque ellos ignoraban la ley de Dios. Si uno no conoce la ley, obviamente no puede guardarla, ni puede saber cómo no violarla. Por lo tanto, la ignorancia hace que el castigo de Dios sea inevitable. El apóstol Pablo hace una observación similar en el Nuevo Testamento. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 2 Tes. 1:7-9. Pablo afirma que hay dos clases de personas que enfrentarán la ira de Dios cuando Cristo venga. Un grupo está formado por aquellos que no obedecen el Evangelio. Esto es comprensible, quien desobedezca será sancionado. Pero, ¿qué pasará con el otro grupo? Los que no conocen a Dios serán castigados. Con toda seguridad ellos no podrán alegar ignorancia en aquel gran día. Sin embargo, si alguno se atreviera a reclamar ignorancia, esto no le justificaría delante de Dios. Los que desean salvarse pueden, ahora mismo, conocer a Dios y obedecerle. Esto parece injusto para muchas personas. ¿Por qué la gente que es ignorante de la palabra de Dios debiera ser castigada por su ignorancia? Obviamente, esta no es la pregunta correcta. Dios no castigará a la gente por su ignorancia, sino que castigará a la gente que la raíz del problema por qué pecamos y cómo podemos superarlo, vive en la ignorancia. La ignorancia es el problema que impide al hombre el obedecer a Dios y evitar el pecado. Ya hemos observado que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Rom. 3:23, y que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23. Dios ha provisto el remedio para el pecado a través de la predicación de su palabra, 1 Corintios 1:21. Si queremos ser salvos del poder del pecado, debemos obedecer el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Romanos 1:16. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Todos los que permanezcan en el pecado serán castigados por sus pecados. Si alguno es ignorante o no, jamás podrá cambiar el resultado final. Aunque alguno tenga una forma tratable de cáncer, si no sabe que está enfermo para acceder al tratamiento, con el tiempo morirá de su enfermedad. Sustituir la ignorancia por conocimiento. Si queremos superar este obstáculo, debemos darnos cuenta que la ignorancia es una excusa estéril, un pretexto inútil, en lugar de procurar satisfacción en la propia ignorancia, sabiendo que ésta conduce al pecado.
El apóstol Pedro nos advirtió de conformarnos a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. 1 Pedro 1:14. El remedio para la ignorancia es el conocimiento. No cualquier conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios. Como el profeta Oseas dijo, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento porque olvidaste la ley de tu Dios. Oseas 4:6. Además, el apóstol Pablo nos enseñó cómo reemplazar nuestra ignorancia por el conocimiento de la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Algunas traducciones de este pasaje usan la palabra estudio, otras no. Independientemente de eso, el estudio de la palabra de Dios se sobreentiende en este versículo. Debemos ser diligentes en nuestros esfuerzos por manejar con precisión la palabra de Dios. Esto se logra mediante el estudio persistente. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5:17. Aunque mucha gente dirá que no podemos entender la Biblia, Pablo dijo que sí podemos entenderla. Efesios 3:4, y Dios nos manda que entendamos. Efesios 5:17. La ignorancia es una amenaza para nuestras almas. Nunca debemos estar resignados con ignorar lo que Dios espera de nosotros. El pecado nos lleva a la perdición eterna. Dios nos ha revelado el remedio a través de su palabra. Si queremos vencer el poder del pecado y dejarlo atrás, debemos sustituir nuestra ignorancia con el conocimiento de la palabra de Dios. Resumen. La ignorancia lleva al pecado. Usted debe reconocer que las transgresiones se castigan, con o sin el conocimiento de la ley. Por lo tanto, reemplazar la ignorancia con el conocimiento de la palabra de Dios es un asunto crucial. Amén. Ministerio El Arte de Servir.